Hola estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Les he grabado este video para contarles un poco cuál es la actividad que ustedes deberían estar desarrollando esta semana y la próxima semana, la cual involucra la última actividad del plan de trabajo de abril de historia de octavo básico. El tema central de esta actividad es que ustedes van a tener que desarrollar un cómic o una historieta relacionado con cómo era la vida en la edad moderna, la vida de las personas. Entonces yo les voy a contar un poco, a grandes rasgos, algunas características de esta época de la historia humana para que ustedes tengan una idea más o menos general sobre el tema que tienen que trabajar. De todas formas, les recuerdo que la información para hacer esta actividad está en las páginas del libro de historia en todo lo que es la unidad 1, específicamente en la lección 2, que es desde la página 22 a la 37. Entonces ahí ustedes pueden sacar información. No tienen que hacer las actividades de esa página. Tienen que leer esas páginas, echarle un vistazo y en base a esa información hacer su cómic. Bien, como conversamos en clases, la Edad Moderna es una época que viene después de la Edad Media y comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente. En esta época hubieron muchos cambios a nivel cultural, a nivel tecnológico, a nivel médico, a nivel político y económico. Hablando de cultura, un gran cambio fue la revalorización del ser humano como un individuo que podía tener pensamientos más allá de la religión. En esta época, la cultura, el arte empiezan a cobrar gran valor y se empiezan a desarrollar técnicas y obras centradas en el valor del ser humano, en la naturaleza y en el planeta. Es así como nace un concepto conocido como humanismo, que es un movimiento intelectual que se manifestó en gran medida a través de la literatura y del arte, en el cual se empieza a desarrollar investigación relacionada con la forma del cuerpo humano, con los atributos del ser humano y con el valor del pensamiento que tenemos los seres humanos para analizar distintas situaciones. De la mano del humanismo vino todo un renacimiento artístico, el cual involucró un cambio en los estilos de pintura, en los temas incluso que se desarrollaban en las pinturas, y uno de los cambios más importantes fue la creación de la imprenta. La imprenta es un método para sacar copias de textos. Recordemos que en la antigüedad no habían impresoras, entonces tener una copia de un libro era algo muy difícil. Esto provocaba que muchas o la mayoría de las personas no supiesen leer porque no tenían acceso a literatura. Y los pocos libros que se copiaban a mano y eran las Biblias. Con la invención de la imprenta, la distribución de literatura se masificó y muchas más personas pudieron aprender a leer, aprender a escribir y tener acceso a conocer sobre distintos temas relacionados con interés común, como cultura, política y economía. Esto provocó que el ser humano iniciara una era en la que el pensamiento se diversificó. En relación a la ciencia, se produjeron cambios muy interesantes que tienen que ver con la imprenta y también tienen que ver con el arte. Hasta antes de la Edad Moderna no existía una gran investigación relacionada al cuerpo humano. Entonces, cuando alguien se enfermaba o tenía alguna patología, generalmente se atribuía a un mal relacionado con magia o paganismo. Es en esta época en la que se empieza a diversificar el estudio de la ciencia, se empiezan a hacer los primeros bosquejos de cuerpo humano y los médicos se atreven a abrir los cuerpos para analizar cómo es la forma del cuerpo humano, cuáles son las patologías y cuáles son las explicaciones lógicas a los distintos síntomas de enfermedades que se van desarrollando. En ese sentido, la medicina cobró un gran valor ya que empezó a encontrar respuestas más lógicas a cosas que eran cotidianas. En relación a la religión y las creencias, la Iglesia Católica se fractura mucho en esta época, ya que se crean en diversas partes de Europa principalmente otras ramas del cristianismo, las cuales nacen principalmente porque se critica a la Iglesia Católica por el manejo de los fondos de esta institución. Es así como nace el anglicanismo, el calvinismo, que son iglesias
que se desarrollan en Alemania, en Inglaterra principalmente, las cuales proponen creer en el cristianismo, pero desde un camino distinto. Como les contaba en clases, otro cambio importante es el Estado moderno. Desaparecen estas figuras de los señores feudales y de los reyes de la Edad Media, y se empiezan a transformar estos reinos en pequeños estados en los cuales el rey tiene poder, pero se empiezan a crear también cargos burocráticos relacionados con la política. Esto con el tiempo daría paso a lo que actualmente son nuestros países, los cuales son estructuras que se rigen principalmente por gobiernos elegidos a través del voto democrático y por todo un sistema de organización de instituciones que se hacen cargo del bienestar de las personas. A nivel de economía, recordemos, como también lo hablamos en la clase, se empieza a masificar y a extender los mercados de comercio. Desde la llegada de Colón a América se habían abierto nuevas rutas, y es en esta época en la que se empiezan a explotar esas rutas de comercio para traer cosas a Europa y llevar cosas desde Europa. Es así como el mercado adquiere mucho valor y estos nuevos estados de la Edad Moderna empiezan a darle mucha fuerza al comercio exterior, al comercio marítimo principalmente. Bien, una vez sabiendo toda esta información sobre la Edad Moderna, que es algo que ustedes van a poder encontrar en su libro de historia, les voy a contar más o menos cómo es que deben desarrollar su actividad del plan de trabajo. Lo que deben hacer con esta información es imaginar cómo era la vida de las personas en la Edad Moderna y en base a eso elaborar un cómic, una historieta, ¿ya? Y para eso vamos a recordar algunos elementos del cómic. Recordemos que el cómic es una forma de contar una historia utilizando recursos gráficos. Entonces, lo que yo realizo es dibujos, los cuales voy acompañando con diálogos, en los cuales voy a través de una secuencia contando acontecimientos. ¿Qué elementos debe tener su cómic para tenerlo en consideración? Debe tener una extensión mínima de una página. Si es que alguien quiere hacer 2, 3, 5 páginas, perfecto. Debe tener al menos 6 viñetas. Las viñetas son las ventanitas en donde están los dibujos del cómic. Y el tema tiene que ser centralmente con cómo era la vida de las personas. Ustedes pueden buscar inspiración en el libro, en internet, buscar historias de esa época incluso, para crear una versión para su trabajo. En relación a materiales, este trabajo ustedes lo pueden realizar en el medio que tengan disponible. Pueden usar hojas de blog. Si no tienen hojas de blog, pueden usar hojas blancas tamaño carta u oficio, hojas de cuaderno, y si es que alguien se quiere aventurar y utilizar un computador para hacer este trabajo, también lo puede hacer, ¿ya? Este trabajo ustedes lo van a tener que enviar a mi correo electrónico, que va a salir acá abajo, o también a mi WhatsApp, en donde yo lo voy a revisar y les voy a ir dando una retroalimentación de la labor que han realizado. Espero que tengan un muy buen fin de semana, que aprovechen de trabajar y de hacer sus consultas y que se cuiden mucho. Nos vamos a estar viendo la próxima semana. Que estén bien, hasta luego.